Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de microeconomía y vamos a hablar de la maximización de la utilidad para obtener las funciones de demanda marshalliana. Vamos a utilizar esta función de utilidad porque nos va a dar juego para las funciones de demanda marshalliana que vamos a obtener. Entonces, vamos a maximizar la utilidad sometida a la restricción presupuestaria. Lo vamos a hacer primero en general y luego lo vamos a sustituir para un nivel de renta 20 y para un nivel de precios P sub 1 igual a P sub 2 igual a 1. Después veremos qué ocurre si sube el precio del bien 1. Pero en principio vamos a obtener las demandas marshallianas. Entonces, si tenemos dos bienes, se podría plantear el lagrangiano y de las condiciones de primer orden del lagrangiano obtendríamos las funciones de demanda marshallianas, las condiciones de obtención de las demandas marshallianas. En este caso, esas condiciones se reducen, bueno, vamos a poner el problema, sería la maximización de esta utilidad sometido a entonces hay que obtener x1 y x2 sometido a la restricción presupuestaria, que es que P sub 1 por x1 más P sub 2 por x2 es igual al nivel de renta. Este es el problema de maximización. Aquí de este problema obteníamos las condiciones de primer orden del lagrangiano que se reducían a dos ecuaciones. Una es que la relación marginal de sustitución de x1 en términos de x2 en el óptimo es igual al cociente de los precios, es decir, la valoración que hacen los individuos de los bienes cuando eligen es exactamente igual a la valoración que hace el mercado de los bienes. Y dos, que se cumpla la restricción presupuestaria, P sub 1 por x1 más P sub 2 por x2 igual a m. Estas son las dos condiciones que obtenemos de la maximización de la utilidad. Eh, Bien, pues vamos a hacerlo. La relación marginal de sustitución viene dada por eh, el cociente de las utilidades marginales, es decir, utilidad marginal de x1 entre la utilidad marginal de x2. Y la utilidad marginal de x1 es la parcial de la función de utilidad con respecto a x1 y lo mismo para x2. Para x2, esto es x2. Entonces, la utilidad marginal de x1, es decir, la parcial de x1 con respecto a x2, de esta función de utilidad es la derivada de este primer factor multiplicado por el segundo factor, es decir, porque esto ya es una constante. Entonces, esta derivada es 1 multiplicado por x2 más 4. Y la utilidad marginal de x2 es igual a, por las mismas razones, es igual a x1 más x más 4. Más 4. De tal forma que tenemos que la relación marginal de sustitución es igual de x1 en términos de x2 en el óptimo, va a ser x2 más 4 dividido entre x1 más 4. Y eso tiene que ser igual al cociente de los precios, que es P sub 1 entre P sub 2. Bien, si despejamos de aquí x2, por ejemplo, en función de x1, lo que vamos a tener es que esto es igual a P sub 1 entre P sub 2 por x2 más 4 menos 4. Entonces, esta es la relación de consumos. Es la relación de consumos. Entonces, de x2 en función de x1. Esto es x1. x1. Bien, pues ahora ya tenemos la primera ecuación. La segunda, sustituimos la primera en la segunda y tenemos que P sub 1 por x1 más P sub 2 por P sub 1 entre P sub 2 por x1 más 4 menos 4, esto es igual al nivel de renta. Bien, si operamos aquí, lo que vamos a tener es que al final nos queda 2p sub 1 por x1 es igual a m menos 4p sub 1 más 4p sub 2.
y tenemos que, despejando ya x1 va a ser igual a m más 4p sub 2 menos p sub 1 dividido entre 2p sub 1. Que si queremos, lo podemos, ya esta es la demanda marsaliana, que depende del nivel de precios, de su propio precio. En este caso depende del precio, esto es p sub 1, depende del precio del otro bien y depende del nivel de renta, como toda buena demanda marsaliana. Entonces lo que tenemos es que esto es igual a m entre 2p1 más 2p sub 2 dividido entre p sub 1 menos 2. Entonces tenemos aquí la primera demanda marsaliana del bien x1. Sustituyendo ahora en x1 en la primera ecuación, lo que vamos a tener es la demanda marsaliana del bien x2, que va a ser igual a, si lo sustituimos, nos va a quedar simétrica, nos va a quedar igual a m entre 2p sub 2 más 2p sub 1 entre p sub 2 menos 2. Entonces esta va a ser la segunda demanda marsaliana. Bien, pues lo que vemos es que esta función de utilidad nos genera estas dos demandas marsalianas y podemos ver que los bienes x1 y x2 son sustitutivos. ¿Por qué? Porque el aumento en el precio del bien del otro bien provoca aumentos en la demanda del bien 1, es decir, se cumple que la parcial de x1 con respecto a p sub 2, la parcial cruzada de x1 con respecto a p sub 2, en este caso es igual a 2 entre p sub 1, que esto es mayor que 0. Los precios son positivos. Luego, esto es que x1, x2 son bienes sustitutivos. Bienes sustitutivos. Y para x2 ocurre exactamente lo mismo. La parcial de x2 con respecto a p sub 1, lo que tenemos es que esto es igual a 2p sub 2, que esto es mayor que 0, luego son bienes sustitutivos. Sustitutivos. Bien, lo que acabamos de hacer lo podemos particularizar para los precios que nos decían, los precios que nos de ejemplo que nos ponían, es decir, para x1 igual, para p sub 1 igual a p sub 2 e igual a 1 y m es igual a 20, entonces tenemos que la demanda marsaliana es igual a 20 entre 2, 20 entre 2 más 2 entre 1, bueno, 2 entre 1 menos 2. Entonces esto es 0, 20 entre 2 es 10. Y x2 para los mismos valores de las variables de precios y renta, lo que tenemos es que esto es igual a sustituimos que es 20 entre 2 más 2 entre 1 menos 2 es igual a 10. Luego hemos obtenido gráficamente lo siguiente. Hemos obtenido de la maximización de la utilidad x1, x2, lo que tenemos es nuestra restricción presupuestaria, que es esta. Vamos a ponerla más a la derecha. Nuestra restricción presupuestaria es esta, con pendiente 1 para los precios P1, P2 igual a 1, y tenemos que nuestra función de utilidad hace algo así. Es tangente en el punto 10, 10. En el punto 10, 10. Este es el punto inicial E sub 0. E sub 0. Entonces nos pueden preguntar
nos pueden preguntar a los precios, si el precio del bien 1 pasa a ser 2, cuál sería las cantidades que elige el consumidor. Entonces sería P sub 1 2, P sub 2 igual a 1 y renta es igual a 20. Entonces lo que tenemos aquí es 20 entre 2, 2 por 2 4, más 2 entre 2, estamos aquí, menos 2. Esto es 1 menos 2 es menos 1 y esto es por tanto 4. Y para esto es del bien x1 y del bien x2, para los mismos valores tendríamos que esto es 20 entre 2 más 2 por 2 4 entre 1 menos 2. Esto es 4, esto es 2, esto es 10, esto es 12. Entonces el nuevo punto de equilibrio, claro, la restricción presupuestaria pasa a ser ahora, la nueva restricción presupuestaria pasa a ser hasta 10, y entonces elige 4 y 12. 4 y 12. Que sería algo así. El nuevo punto de equilibrio. 4 y 12 a los nuevos precios. Bien, entonces podríamos preguntarnos qué renta hay que dar al individuo para que a los nuevos precios compre renta a donar al individuo, al consumidor, para que a los nuevos precios sea asequible la renta inicial, la cesta inicial. La cesta inicial 10-10. Bien, pues lo que tenemos que hacer es, de la restricción presupuestaria, pues tomar incrementos de tal forma que el incremento de M va a ser igual a x1 por el incremento de P sub 1 más x2 por el incremento de P sub 2. Bien, como P sub 2 el incremento es nulo, esto es 0, entonces esto sería x1 por incremento de P sub 1, tiene que ser igual al incremento de renta. Luego el incremento de renta, para que adquiera la cesta inicial 10-10, esto es 10, por incremento de P sub 1, que es 1. Ha pasado, el precio de 1 ha pasado de 1 a 2. Luego, por tanto, tenemos que el incremento de renta son 10 unidades monetarias, con lo cual la renta prima sería la renta inicial más el incremento de renta, que la renta inicial eran 20 unidades más 10 son 30 unidades monetarias, la nueva renta prima. Entonces eso se vería como la recta que a los nuevos precios pasa por la cesta inicial, que sería algo así, la recta paralela a la amarilla y que pase por la cesta inicial. Bien, entonces ahora nos podemos preguntar cuál sería el efecto sustitución y cuál sería el efecto renta de la subida de precios. Entonces el efecto sustitución pasaríamos, el efecto sustitución siempre es negativo, es decir, es lo que elige el individuo cuando se le compensa exactamente con la renta tal que pueda adquirir la combinación inicial. Tendríamos que, como ha habido una subida de precios, tiene que disminuir la cantidad demandada. Luego el efecto sustitución estaría por aquí, y el efecto renta, es decir, a los nuevos precios le deducimos la renta inicial que inicialmente le hemos dado, el incremento de renta que inicialmente le hemos dado, de tal forma que llegaríamos al efecto sustitución. Entonces, al efecto renta, perdón, que es el efecto final. Entonces, el efecto sustitución lo tenemos entonces como efecto sustitución
sería, hay que ver la cantidad que demanda a los precios P sub 1' 2, por tanto, P sub 2 1 y M es con la renta que es capaz de adquirir la combinación inicial. Por tanto, si sustituimos estos valores, esto es 30 entre 4 más 2 por 1/2, ¿vale? Porque tenemos, estamos aquí, estaríamos aquí, 30 entre 4 más 2 por 1 dividido entre P sub 1, que es 2, y menos 2. Y esto es menos 2, que esto es 30 entre 4. Esto es 1 menos 1, esto es 6,5. 6,5 unidades. Y x2 de s para los mismos precios y mismo renta, tendríamos la cantidad de x2 de sustitución, tendríamos que esto es 30 entre 2 más 2 por 2 dividido entre 1 menos 2. Bueno, esto es, si no hay error, esto es 4 menos 2, 15, 15 y 2, 17. 17 unidades. Entonces tenemos que el efecto sustitución, el valor de efecto sustitución sería este valor, sería este, que sería 17, perdón, 6,5 y esto sería 17. 17. Entonces, esos son los consumos de efecto sustitución. Lo que es el efecto sustitución se define como incremento de x1s ante incremento de p sub 1 cuando la cesta inicial x10, x20 es asequible, ¿vale? Es asequible. Ese es el efecto sustitución. Bien, pues lo hemos visto. Entonces, el incremento de precios es 2 menos 1, que es positivo, y la demanda ha caído, es 6,5 menos 6,5 menos la cantidad inicial, que eran 10. Luego tenemos que 6,5 menos 10 es menos 3,5 entre 1 positivo, es menos 3,5. Esto es que vía efecto sustitución, la subida de precios hace que la demanda, vía efecto sustitución simplemente por la subida de precios, hace que la demanda del bien 1 caiga en 3,5 unidades por cada unidad de precio que sube el bien. Bien, ahora vamos a calcular el efecto renta. El efecto renta viene dado por la variación de la cantidad demandada, de la demanda de X1 como consecuencia de la deducción de renta que inicialmente le habíamos agregado al individuo. Es decir, vendría dado por el paso de efecto sustitución de este punto blanco al punto final, que es el que viene dado por la deducción del nivel de renta. Entonces, según la ecuación de Slutsky, el efecto renta viene dado por menos el consumo inicial multiplicado por el incremento de x1 ante incremento de renta. x1 inicial es menos 10 multiplicado por el incremento de x1 es 4 el punto final menos 6,5 el punto de efecto sustitución dividido entre el incremento de m, que es igual a menos 10. Estamos eliminando, extrayendo 10 unidades monetarias de renta. Esto es positivo y entonces esto queda menos 10, que multiplica a menos 2,5 entre menos 10. Este 10 y este 10 se cancela y queda menos 2,5. Luego tenemos que el efecto total es igual al efecto sustitución más el efecto renta. Esta sería la ecuación de Slutsky, que es ya explícitamente el incremento de x1 por unidad de precio que se modifique es igual al efecto sustitución incremento de P sub 1 cuando la cesta renta real constante, si queréis, renta real constante, que es que la cesta
la cesta inicial sea asequible, menos el consumo de X1 inicialmente ante incremento de X1 como consecuencia del nivel de renta. Entonces tenemos que el efecto total es igual al efecto sustitución, que es, hemos calculado que es igual a menos 3,5 más el efecto renta, que es menos 2,5, que esto es igual a menos 6, que es menor que 0. Es decir, un aumento en precios hace disminuir la demanda vía efecto sustitución puro de menos 3,5 unidades, y un efecto renta por la pérdida de renta real, y eso se traduce en menos 2,5 unidades del bien X1, de tal forma que al final el efecto total es el efecto sustitución más el efecto renta, que son menos 6 unidades. Es lo que el individuo deja de consumir de X1 por cada unidad que aumente el precio del bien 1. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por atender a este vídeo. Y si tenéis alguna pega me la podéis hacer llegar al canal, y os invito a que os suscribáis a este que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.